En esta ocasión vamos a empezar con unos tutoriales de programación básica en Java, desde lo que es la declaración de variables hasta el tipo de variables que ocupa. Al final vamos a hacer un proyecto que contendrá las operaciones básicas de un CRUD, que es Create, Read, Delete and Update. Es crear, leer, eliminar y actualizar. Vamos a trabajar con bases de datos también. Vamos a trabajar con MySQL y en el entorno de trabajo con Java vamos a trabajar con el IDE NetBeans. Como servidor de gestor vamos a utilizar a SHAP. Existen algunos otros como Laragon y WAP, pero en esta ocasión vamos a utilizar SHAP porque es el que más me siento confortable utilizando y es el que me siento más cómodo. Voy a dejar un enlace a Mega para que puedan descargar las aplicaciones. Vamos a ver la base de datos, que es el proyecto final. Vamos a ver los códigos que vamos a utilizar para la aplicación. Voy a dejar la documentación desde cero hasta el proyecto final. Voy a dejar las librerías que vamos a ocupar y los programas que vamos a instalar y con el entorno que vamos a trabajar. Y por último voy a dejar también el proyecto terminado, que es el proyecto final. Tengo aquí lo que vamos a utilizar. Vamos a ver los programas. Estos son los programas SQL Job, que es el gestor de base de datos, el Apache NetBeans, que va a ser el IDE, el JDK y Java también, y el servidor SHA. Esta vez vamos a empezar instalando SHA de primero. Bueno, vamos a dar los permisos. Vamos a esperar que se ejecute. Le vamos a dar que sí. Vamos a dar OK al mensaje. Vamos a decirle siguiente. Siguiente. Se va a crear una carpeta llamada SHAP en la raíz. Vamos a seleccionar el lenguaje que vamos a trabajar. Lo vamos a seleccionar inglés. Quitamos este check. Siguiente. Siguiente. Esperamos que se termine de instalar. Una vez que haya terminado la instalación, nos va a aparecer este mensaje para darle permisos al servidor Apache. Solo le concedemos los permisos. Esperamos que termine la instalación. Al finalizar, nos va a aparecer este mensaje que si queremos iniciar el panel de control, le damos aquí el check y finalizar. Se nos va a abrir el panel de control y vamos a iniciar Apache y MySQL. Apache es el servidor web y MySQL el servidor de base de datos. Le damos en permitir. Una vez que ya estemos corriendo el servidor, esto lo podemos cerrar, él trabaja en segundo plano. Vamos a instalar el JDK de Java. El JDK es Java Develop Kit, el kit de herramientas de desarrollo de Java. Nos va a aparecer este mensaje, le damos a siguiente y él solo va a preparar la instalación. Dentro de todo esto nos aseguramos de que esté chequeado todo. Le damos siguiente y solo esperamos la instalación. Todo esto va a depender de las características del equipo donde vayamos a trabajar. Yo, como es la máquina personal que la adecué para este tipo de trabajos, le tengo con 8 de RAM, es una portátil, con 8 de RAM DR4. Le cambié por un SSD. Y tiene un procesador, un Core i3 de sexta generación, así que son características bastante aceptables. Esperamos a que termine
Todo esto le damos siguiente y él va a comenzar a instalar. Esperamos que termine. Una vez haya terminado la instalación del JDK, vamos a empezar con la instalación de NetBeans. Aquí solo la tengo iniciada. Le damos siguiente. Aceptamos los términos. Le damos otra vez siguiente. Siguiente. Esto es opcional. Él automáticamente va a chequear las actualizaciones del IDE. Yo lo voy a dejar puesto, así que solo le voy a instalar. Una vez ya hayamos instalado todo, entonces vamos a continuar con la instalación de SQL Jog. En mi caso yo le voy a dar el de 64 bits. Eso va dependiendo de la arquitectura del equipo donde estemos trabajando. Voy a seleccionar el inglés. Ok, siguiente. Acepto el término de condiciones. Siguiente. Verifico que todo esté chequeado. Siguiente. Le doy a instalar. Siguiente. Ejecuto SQL Jog. Le voy a finalizar. A mí no me pide usuario y el código de registro porque ya lo tenía. Yo solo lo desinstalé para volverlo a instalar. Pero cuando se instala por primera vez, él le pide este código de nombre y código de registro. Solo lo copiamos, pegamos y le damos a guardar los cambios. En esta parte es la dirección del servidor de SQL. Siempre va a ser localhost. El nombre del usuario y el password. Por lo general siempre es así, root y sin contraseña porque son las credenciales del SQL. El puerto, que siempre va a ser el mismo, solo le damos connect. Voy a eliminar esto para hacerlo de nuevo. ¿Cómo creamos la base de datos? En este espacio en blanco damos clic derecho, crear base de datos. El nombre de la base de datos vamos a poner empleados. Vamos a darle al tipo de datos UTF-8 porque son el tipo de datos que trabaja en la base de datos. Le damos en crear, se crea la base de datos. Le damos en tabla, clic derecho, crear tabla. El ID, que va a ser el identificador de la base de datos en la tabla. El tipo de datos que va a ser entero. La longitud, que va a ser, vamos a ponerle 10. Que va a ser de llave primaria, PK, no nulo y auto incremental. Segundo campo va a ser nombre. El tipo de datos que va a ser varchar. Varchar se refiere a las cadenas de texto, o sea que pueden ir números y letras más espacio. Vamos a ponerle la longitud de 20, que no sea nulo. Apellido, también varchar 20, que no sea nulo. Vamos a ponerle fecha N. De fecha de nacimiento vamos a ponerle que es de tipo date, no nulo. Vamos a ponerle el campo sexo, también vamos a ponerle varchar. La longitud va a ser 9 porque vamos a poner femenino y masculino, que no sea nulo. Cédula, vamos a hacer varchar porque va a ir combinado entre letras y números más guiones. Vamos a ponerle 15, que no sea nulo. El estado, o sea, estado civil, va a ser varchar. Vamos a ponerle que sea de 9, que no sea nulo. Y el último campo, que podría ser teléfono.
Vamos a decirle que sea de clase entero. Y unos 9 igual. Más el guión. Que no sea nulo. Le damos a save. Nos dice, ok, que no hemos puesto el nombre de la tabla. Ponemos empleados. Guardamos los cambios. ¿Quieres guardar los cambios creados en la tabla? Le damos que sí. Y ahí está la tabla. Cerramos esto, cerramos esto. Damos clic derecho, abrir tabla. Y aquí está. En esta parte hay dos maneras de agregar registros. La primera es dando doble clic aquí. Vamos a llenar con datos reales, el mío. Y solo le damos clic al siguiente registro y él se guarda automáticamente. La otra manera es aquí en la parte de query ponemos, si nosotros le damos sin tabular, él solo agrega la palabra insert into, insertame en el nombre de la tabla, entre paréntesis, cada nombre de las columnas. Nombre, perdón, aquí arriba, coma, espacio y ponemos values, que es valores. Aquí, cuando son cadenas de texto, son de tipo varchar, el dato va a ir entre comillas doble. Nombre, podemos poner cuando son números, no va entre comillas dobles. Si vemos el formato de la fecha, es año, vamos a ponerle el de 90. Coma. Toda sentencia va finalizada con un punto y coma. Finalizada, sombreamos todos y ejecutamos la consulta.
Una consulta exitosa. Vemos la tabla, solo la refrescamos. ¿Quiere guardar los cambios? Y ahí está. Aquí está el segundo registro. Este que se guardó, lo podemos borrar con la siguiente manera. Seleccionamos el registro y le damos a la papelera que es delete, y él dice que el acceso rápido es alt más delete. ¿Realmente querés borrar el registro? Sí, se borra. La otra manera que podemos borrar los registros es así. Escribimos aquí delete. Si nosotros ponemos asterisco from o sin el asterisco, la consulta nos va a hacer es que va a eliminar todos los registros de la tabla. Para decirle, solo me vas a eliminar el que quiero, es de la siguiente manera. Delete from la tabla donde el registro sea igual a 2. Donde id es igual a 2 y ahí me va a eliminar el segundo. Sombreo la consulta, la ejecuto, una consulta exitosa, que recargo aquí y ya no está. Hasta aquí tenemos dos operaciones de hacerla de diferente manera. Vamos a ver la tercera operación, que es el actualizar. Voy a editar mi registro. Digamos, me voy a cambiar de apellido. Recargo, me dice que sí, de verdad quiero hacer el cambio, digo que sí y ahí está. La segunda manera es aquí, siempre con comandos, y esta vez va a ser update, actualizarme la tabla empleados. Lo que me vas a actualizar es donde entonces en esta consulta que le digo, actualizame la tabla empleados, y lo que me vas a cambiar es lo que contiene la tabla apellido, y este es el nuevo valor, donde el viejo valor es este. Sombreo, ejecuto la consulta, una consulta o no exitoso, actualizo y ahí está. Hasta ahí son las tres operaciones básicas del manejo de base de datos a través de SQL Yoke. Una vez que ya hemos hecho las operaciones básicas del manejo de base de datos, lo que vamos a hacer es ahora respaldar y restaurar la base de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un respaldo de la base de datos seleccionándola, clic derecho, Backup Export, Backup Database as SQL DAM. Le doy aquí, en estos tres puntos, es la ruta donde voy a guardar, le ponemos el nombre de la base de datos, guardar, que todo me seleccione. A mí me parece esto porque ya tengo una. Me sale que si realmente quiero reemplazar, le doy que sí.
En el caso que sea la primera vez, no va a aparecer. Le doy que sí, le doy exportar, después done, hecho. Elimino el registro. ¿Lo quiero borrar? Sí. Actualizo, no hay nada. Para la restauración, me voy al navegador, abro una nueva pestaña, pongo localhost, pleca php myadmin, selecciono la base de datos, le doy a importar, examinar, busco la base de datos, voy a abrir, solo bajo y aquí le doy continuar. Ejecuta los cambios, voy a SQLjog, le doy a actualizar aquí y ahí está el registro. Me ha restablecido la base de datos.